El ser humano tiene una gran capacidad para fortalecerse con ciertos ejercicios, en general entrenando la resistencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre dentro del cuerpo al fortalecerse? ¿Y gracias a qué entrenamiento lo logramos? Solemos oír que para fortalecernos debemos ser grandes. Y sí, es verdad que un músculo grande suele ser más fuerte. Sin embargo, podemos lograr mejoras en nuestra fuerza sin tener ningún incremento en tamaño muscular o hipertrofia muscular. Y hoy hablaremos de aquellas adaptaciones que se dan al volverse fuerte y grande y al volverse fuerte sin aumentar nuestro tamaño. Y lo haremos mostrándoles su increíble anatomía, pasando desde el cerebro, por los nervios y hasta los músculos. Y también hablaremos de qué entrenamientos nos fortalecen. Bien, hagámoslo. Primero preguntémonos, ¿por qué alguien querría no volverse grande y fuerte al mismo tiempo? Bien, hay muchos atletas que buscarán ser lo más fuertes posibles sin ganar mucho peso. Es decir, la razón entre fuerza y peso nos importa. También es llamada fuerza relativa, que es la medida de cuán fuerte es un individuo, digamos, en un movimiento en particular en relación a su peso. Tener una fuerza relativa alta sería una gran ventaja para algo como un salto vertical. Además, hay deportes en los que se debe estar en categorías de pesos, así que deberán fortalecerse en ese peso. ¿Qué es la fuerza muscular? Se refiere a cuánta fuerza pueden hacer los músculos, y solemos representarlo con la repetición máxima, la mayor cantidad de peso levantado de una vez. Y claro, el día de hoy vamos a hablar de cómo mejorarlo. Y antes les dije que iremos desde el cerebro, por los nervios y al músculo. Y podríamos obtener adaptaciones en varios lugares de la cadena. Y digo que vamos al músculo porque iremos a lo profundo del músculo para ver cómo se contrae y veremos adaptaciones intracelulares que pueden mejorarse sin aumentar la fibra muscular. Va a ser interesante. Bien, vamos al cerebro. Cuando se contrae un músculo, empieza desde arriba en el cerebro, en la corteza motora, que es este pliegue al que nos referimos como giro, en la parte posterior del lóbulo frontal. La señal irá de la corteza motora por una neurona motora superior que va a viajar por la médula espinal. Y esta neurona superior hará sinapsis con una neurona inferior en un segmento específico de la médula, depende de qué músculo la recibirá. Por ejemplo, si la señal va del bíceps braquial, la sinapsis entre la neurona superior e inferior ocurre en los niveles C5 o C6. Y si fuera un músculo bajo como los cuádriceps, la sinapsis ocurre en los niveles L2, L3 y L4. Después de que ocurre la sinapsis, el axón de la neurona inferior, que sería la continuación de la señal, viaja por un nervio espinal hasta alcanzar el músculo deseado. Y ahí hará sinapsis con las fibras musculares que son parte del músculo, y esto causa que esas fibras se contraigan. Detengámonos un momento y pensémoslo bien. La neurona motora inferior, conectada a una cantidad de fibras musculares dentro del músculo, es una unidad motora. La definición de manual que doy a mis estudiantes es: esta unidad es la neurona motora y las fibras musculares que controla. Con nuestro ejemplo, tan solo activamos una neurona motora, o sea, solo una unidad. Es decir, que solo activamos una porción del total del número de las fibras dentro de este músculo únicamente. Y por eso se va a generar la mínima fuerza posible. Así funcionaría este reclutamiento. Si levanto algo liviano, uso menos fibras musculares, por lo que tendré que reclutar unas pocas unidades. Pero si alzo algo pesado, voy a necesitar más fibras musculares activas, y es ahí que se empiezan a activar más neuronas motoras en la corteza motora, que después irá a activar más de esas neuronas, que luego formarán las unidades motoras y voy a generar más fuerza o alzar más peso. Y puede que vean que la fuerza que hace el músculo cuando se contrae depende de la cifra de unidades reclutadas, que no solo va a depender de la cifra de unidades motoras, sino que también depende del ritmo o cuán rápido se van a enviar esas señales. Si es más rápida, suele indicar más fuerza. Y aquí surgirá una de las mejoras de fuerza sin que el músculo pase por la hipertrofia.
Porque con ciertos entrenamientos, que ya veremos luego, nuestro sistema nervioso del que ya hablamos se vuelve mejor al reclutar unidades. Se vuelve más eficiente reclutando más unidades por demanda y, a la vez, así también sube la sincronía de las unidades. Cuando empiezan a entrenar fuerza, sus fibras puede que no se activen en una forma o secuencia perfectamente coordinada, pero si siguen entrenando, el sistema nervioso sincroniza las unidades de forma más eficiente, y esto resulta en que el músculo genera más fuerza sin aumentar su tamaño. Ahora pasemos a otra adaptación fisiológica que incrementa nuestra fuerza. Y para lograrlo, nos meteremos en la conexión sináptica entre el final de esa neurona inferior y la membrana de una fibra muscular. La conexión se conoce como unión neuromuscular y, como verán, no se juntan de verdad. Hay un espacio entre el final de esa neurona y la membrana de ese músculo, y ese espacio se llama hendidura sináptica. Para que sepan, la membrana que envuelve las fibras se conoce como sarcolema. Pero si vemos adentro del borde de la neurona inferior, veremos estas estructuras, las vesículas sinápticas, y adentro de estas vesículas hay un neurotransmisor, la acetilcolina. Y cuando pasa una señal a la neurona inferior, las vesículas sinápticas liberan acetilcolina a la hendidura sináptica. Entonces, moléculas de acetilcolina se unen a receptores de acetilcolina que hay en la membrana que cubre la fibra. Y esto causa que los canales iónicos permitan que pase el sodio a las fibras. Genera un potencial de acción y eventualmente hará que se contraiga la fibra. Hablaremos un poco más de eso en un segundo, pero aquí en la unión neuromuscular conseguiremos adaptaciones que resulten en más fuerza. La neurona inferior será eficiente al liberar acetilcolina, y en la hendidura sináptica tenemos enzimas que se encargan de romper la acetilcolina para que se recicle y vuelva a esa neurona inferior en lo que nosotros llamamos recaptación. Y todo esto también puede ser más eficiente. Tener estos cambios en la unión neuromuscular puede resultar en más fuerza. Ahora vayamos adentro de una fibra para aprender cómo se contrae, y también nos ayudará a entender las otras adaptaciones que aumentarán la fuerza. Y si vemos en el interior de una fibra, vemos que está hecha de múltiples subunidades de proteínas contractiles que llamamos los sarcómeros. Los sarcómeros se juntan fin a fin en una secuencia, creando un hilo de sarcómeros que se conoce como miofibrilla. Bien, si tomamos un solo sarcómero, vamos a poder comprender cómo una fibra muscular se contrae. Nos enfocaremos en 3 proteínas que hacen al sarcómero, que hay más de 3, pero estas son relevantes a la historia. La primera es la miosina, y si observan la imagen pueden ver una sola molécula o proteína de miosina, que para mí se ve como un palo de golf que se enredó. Si usamos esa analogía o si la expandiéramos un poco, podrían ver que las cabezas serían lo que usamos para golpear y las colas vendrían a ser las varas de los palos de golf, y se enlazan entre las dos. Bien, todas las moléculas de miosina, al agruparse, crean en el sarcómero un filamento grueso. El grupo de las moléculas de miosina crearán un filamento grueso. La otra proteína que nos va a interesar es la actina. Una molécula de actina o proteína es una bola circular que vemos en la imagen. Y pueden ver que hay varias moléculas de actina entrelazadas. Parecen como 2 cintas torcidas. Y esas moléculas de actina que se entrelazan en hilera crean el filamento fino. La miosina se agrupa y crea el filamento grueso. Las moléculas de actina agrupadas, el filamento fino. Notarán que el filamento fino también tiene otra proteína asociada a él. La proteína que va envolviendo el filamento fino se llama CTT o complejo troponina-tropomiosina. Y lo más interesante de la interacción entre estas proteínas, le digo a mis estudiantes, es que la miosina ama a la actina. La miosina no quiere más que unirse a la actina y arrimarse, o lo que llamamos afirmarse más adelante. Pero el CTT podríamos pensarlo como padres protectores de la actina. No aprueban que la miosina se arrime a la actina, quieren protegerla. Si ven a la CTT cubriendo los costados de la actina, es que el sarcómero está en descanso. Pero para entender cómo la fibra se contrae, debemos volver a la unión neuromuscular.
donde vimos que la neurona inferior libera acetilcolina y la misma se unirá a los receptores de acetilcolina en la membrana de esa fibra. Cuando esto pasa, hace que los canales iónicos en la membrana se abran y el sodio irá hacia la misma fibra, creando un potencial de acción. Y si quisieran adentrarse un poco más, podríamos meternos más cuando hablemos del potencial de acción que ocurre en las fibras, pero dejémoslo para otro video. Hoy debemos saber que si se da el potencial de acción, afectará a cierta estructura dentro de esa fibra, el retículo sarcoplasmático. Y el retículo sarcoplasmático está en las cercanías y envuelve a los sarcómeros y contendrá calcio. Cuando el potencial de acción ocurre, hará que el retículo sarcoplasmático libere ese calcio y el calcio se une al CTT. Y cuando el calcio se une al CTT, produce que el CTT se transforme solo un poco para liberar el camino y exponer esos vínculos de la actina. La miosina, cuando esos lados conectivos se exponen a la actina, la miosina se une y afirma, o a lo que nos referimos como arrimarse. Vemos que se afirma, o algunos libros lo llaman golpe de poder, y de un jalón irá acortando el sarcómero. Y lo interesante de esta unión entre la miosina y actina es que usa una molécula de alta energía, ATP, para romper la unión. Si usamos ATP, la miosina sale y reinicia su cabeza y luego buscará unirse a otra de estas moléculas y se afirmará. Usa otro ATP, se sale, se une otra vez y se afirmará. Podrán ver que se acorta al afirmar una y otra vez el sarcómero entero y esto acorta la fibra muscular. Lo loco de esto es que hay cabezas de miosina y moléculas de actina haciendo esto en cada sarcómero nuestro. Y es que pasa con gran velocidad. Es cada vez que muevo un músculo, los sarcómeros se acortan y no puedo seguir el ritmo. Pero esta idea de lo que pasa con la contracción muscular, ya que ahora lo entendemos un poco mejor, podría ayudar a que entendamos más sobre adaptaciones que se dan con mejoras de fuerza. Podemos fortalecernos con este mismo proceso si aumentáramos la cifra de proteínas contractiles dentro de esa fibra. Si aumentamos la miosina y actina, seremos capaces de tener más fuerza. Aún así, si hacemos miosina y actina, ocuparán más espacio y así aumenta el tamaño de ese músculo. Pero bien, esto le ocurre a la gente que se pone a entrenar la resistencia. Pasan por la hipertrofia muscular, yendo a la vez del aumento de fuerza muscular. Aún así, se ha demostrado que ciertos tipos de entrenamiento puede beneficiar la contractibilidad de los sarcómeros y así generar más fuerza, independientemente del aumento en masa muscular. O sea que los sarcómeros y las proteínas que se contraerán con más fuerza sin que se generen más. Y es por un par de razones. 1. El ritmo y eficacia con la que el calcio se libera y recicla por el retículo sarcoplasmático aumenta. También, la evidencia sugiere que el vínculo entre miosina y actina se vuelve más fuerte. Lo que bien encaja muy bien con la analogía amorosa, porque al pasar más en compañía, conectan y tiran entre ellos, la unión se fortalece y se abrazan y afirman aún más y hacen más fuerza y potencia muscular. También tenemos que mencionar que algunas de estas mejoras vendrán de las fibras de contracción lenta al convertirse en fibras rápidas. En general decimos que las fibras lentas son buenas al resistir la fatiga, lo que nos sirve para entrenar resistencia. Aún así, no generan mucha fuerza, pero las fibras rápidas no pueden resistir la fatiga, pero se contraen con más ritmo y fuerza. La conversión de fibras lentas a fibras rápidas puede explicar la mejora general en la fuerza. ¿Cuáles son los protocolos de entrenamiento que se especializan en ampliar las adaptaciones de fuerza? Primero, querrán movimientos que sean complejos. Movimientos que usen varias áreas como sentadillas, peso muerto, press de banca, press de hombros, remo, dominadas, etc. Para estimular estas adaptaciones, el esquema de trabajo también necesita ser de más calidad y más intensidad. Esto suele consistir de 3 a 5 series por ejercicio con un peso o carga con la que solo puedan hacer 2 a 5 repeticiones. También es útil tratar de mover el peso lo más rápido posible y sin dejar de lado la forma y la seguridad. La realidad es que con estos pesos no van a moverlos con velocidad,
pero se sabe que si a conciencia lo intentan mover a toda prisa, aunque no va a parecer que se está moviendo más rápido, se demostró que recluta más unidades y estimula las adaptaciones del sistema nervioso que hemos discutido hasta ahora. Imaginen que descienden, como en una sentadilla, y que intentan levantarse o levantar el peso lo más rápido posible. Repito, manteniendo forma y seguridad. Porque estamos buscando más intensidad y más calidad, se descansa de 2 a 3 minutos entre series y podrían llevarlo a 3-5 minutos si tienen más tiempo, y esto aumentará la calidad de cada serie de intensidad. Pero no se perderán mucho más en lo que respecta a estas adaptaciones si tienen poco tiempo y solo descansan 2 o 3 minutos. Algo para tener en cuenta es que, ya que estos ejercicios son de mayor intensidad para el sistema nervioso, necesitamos unos días de descanso antes de otra sesión que use los mismos músculos y también movimientos. Y esto va a depender de cada persona, de cuán rápido se recuperan. Tal vez requieran unas 48 horas, otras personas necesitan unas 72. Respecto a la progresión, un buen criterio sería aumentar la intensidad un 3 a 5% semanal, que suele venir en la forma de mayor peso y de un 3 a 5% más de volumen. Pueden agregar volumen con series extras o tal vez agregando 1 o 2 rutinas extra en el mes. Y querrán una semana que sea de descarga cada 5 o 6 semanas, donde pueden disminuir la intensidad. Puede ser con menos series o con pesos más livianos. Pero aunque es genial poder aumentar nuestra fuerza, sin aumentar el tamaño muscular, tenemos que saber que a la larga vamos a terminar por maximizar la fuerza con la masa muscular que tenemos. Lo que significa que vamos a necesitar ganancias en masa muscular si lo que queremos nosotros es más fuerza. Aquí es donde muchos al final de sus entrenamientos agregan algunos ejercicios que estarán dedicados a estimular la hipertrofia. Esto suele incluir más repes, más volumen, lo cual veremos en detalle en el siguiente video. Como siempre, gracias a todos por ver, espero que hayan aprendido algo de estas adaptaciones. Si gustan aprender más de adaptaciones con el ejercicio, les voy a dejar un video por aquí. Denle me gusta y suscríbanse y nos vemos en los comentarios.